Dice la Escritura que algo tan precioso que el que tiene al Hijo, qué expresión, ¿no? El creyente no solamente es un, no sé, como un seguidor desamparado, amateur, que intenta aspirar a cosas, sino que el que ha creído en el Señor Jesucristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero la otra cara de esa misma moneda es que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En esta mañana me gustaría compartir sobre una manifestación de la ira de Dios. Parece algo realmente no popular en nuestros días hablar de la ira de Dios. Nuestro milenio y cada década está tan adentrado, tan enraizado en lo relativo, en tolerar cualquier expresión, sobre todo cuanto más desordenada es, que parece que el castigo o la ira solo es legítima cuando se proyecta contra alguien que mantiene una convicción de santidad. Salimos a la calle y defendemos cualquier cosa o toleramos y todo está bien, pero como decimos, mira, esto es un desorden moral, es injusto. Entonces parece que de repente es el único entorno donde la ira es legítima y puede ser objeto de reproche, etc. A veces aún el cristianismo puede ser influenciado por esa incomodidad con la ira y parece que solo podemos hablar del amor de Dios y Dios es todo amor, ¿no? Todo es amor. Hemos de entender que realmente el amor de Dios no está desvinculado de su justicia, de su santidad, sino que los atributos de Dios están perfectamente en armonía y en equilibrio, de manera que el mismo Dios que ama es el mismo Dios que es justo y santo, y el mismo Dios que de forma natural, de su propia naturaleza, de una forma espontánea frente al mal, no puede sino reaccionar en contra, es el mismo Dios que ama. No hay conflictos entre esas dos facetas, esos dos aspectos del carácter de nuestro Dios, su santidad, su justicia y su amor. Por eso quizás no es tan popular, pero asimismo es necesario hablar de la ira de Dios. No hablamos de un sentimiento humano que nace de la hipocresía de juzgar a los demás y a lo mejor nosotros con más carencias ignorarlo. Eso no es lo que estamos hablando de la ira de Dios. Tampoco hablamos de la ira de Dios como el resentimiento que algunos utilizan para reprochar a otros que son diferentes. Eso no es la ira de Dios. La ira de Dios es una expresión necesaria y natural por su carácter puro y santo. Dios en su carácter verdadero, santo, justo, benigno, amoroso, no puede sino rechazar la injusticia y también la impiedad. La cruz de nuestro Señor Jesucristo no solamente es una muestra de amor al mundo, no solamente es una expresión de hasta dónde Dios está dispuesto, vamos a decir, a sacrificar por la salvación de nuestras almas, incomprensible como eso es. Pero la cruz del Señor Jesucristo, de la misma manera que es una expresión de amor, es una expresión de justicia. Cuando el Señor Jesús carga sobre sus hombros nuestro pecado, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser vestidos de su justicia por la fe. La cruz es el emblema del amor de Dios, pero igualmente el emblema de su justicia y también la expresión de su ira contra el pecado. El Señor Jesús sufrió en sí mismo la condenación que nosotros merecíamos
y eso es la ira de Dios. Vamos a tratar en esta mañana Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 32. Este pasaje explica o expresa una manifestación de la ira de Dios y tiene que ver particularmente con el mundo o la sociedad pagana o la sociedad que no conoce a Dios. El capítulo 2 de la Epístola a los Romanos y parte del capítulo 3 se dedicará a expresar el justo juicio de Dios contra el religioso, más particularmente el judío que conocía del Antiguo Testamento, pero que igualmente es pecador, merecedor de ese castigo justo de Dios y en necesidad de una salvación. Pero Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32, lo que habla es de la ira de Dios revelada. Dios, como prediqué hace unas semanas, Dios no está callado, no está escondido, sino que, como dice el versículo 16 y 17, la justicia de Dios se ha revelado a través de personas que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador. Pero si existe esa salvación, es porque existe una necesidad universal. Porque toda persona de cualquier raza y nación, como hemos leído antes, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando un ser humano, por su elección, por su pecado, se identifica con el pecado, está bajo la ira de Dios. Y en estos versículos el apóstol Pablo expresa cómo el Evangelio y la Escritura no es una opción, no es como si fuera una fe regional o cultural, sino que el apóstol Pablo ve al mundo y expresa cómo el mundo pagano, el mundo que no es judío, ya pueden ser las tribus de África, los aborígenes de Australia o las tribus indígenas del Amazonas, aquellos que no conocen a Dios, podemos leerlos en la Escritura y entendemos que la palabra de Dios aplica a ellos también. Y aquellos que parece que no conocen a Dios también son dignos, como todos los hombres, del justo juicio de Dios. Pero recordemos que lo que está haciendo el apóstol Pablo es expresando cómo la justicia de Dios debe ubicarnos en una sentencia de condenación, pero no para otra cosa, sino para llamarnos a la salvación, para decir arrepiéntete, porque el Señor Jesucristo ha muerto por ti. Pero entre tanto, leemos Romanos capítulo 1, versículo 18. Permitidme que lea una versión diferente de la Escritura, quizás fácil de leer, si hay alguno de vosotros en esta mañana aquí que no está acostumbrado a leer la Escritura. A mí me gusta, nuestra Reina Valera, 60, versión 95, cualquiera de estas, pero voy a leer una que es un poco más, quizás, comprensible. Romanos 1, 18. Dios muestra desde el cielo o revela, manifiesta su ira contra toda injusticia y maldad de la gente que por su injusticia impide que la verdad se manifieste. Lo que se conoce de Dios, ellos lo conocen, pues Dios mismo se lo ha revelado. Desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así, lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía que Dios existía. Sin embargo, aunque lo sabían muy bien, no quisieron adorar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas y en consecuencia sus necios entendimientos se oscurecieron. Al creerse sabios, se volvieron aún más necios. Luego
representaron la gloria del Dios inmortal con imágenes de pájaros, de animales que andan en cuatro patas, de reptiles y simples humanos mortales. Por eso Dios los dejó caer en toda clase de impureza y los dejó que se vinieran que hicieran los que le viniera en gana. Así deshonraron sus propios cuerpos unos con otros. Esto fue por cambiar la verdad de Dios y deliberadamente creer en la mentira, por adorar a las criaturas y no a Dios que las creó, el cual es bendito por todos los siglos. Por eso Dios dejó que se desbordaran en sus pasiones vergonzosas. Llegaron hasta el punto de que sus mujeres actuaban en contra de la naturaleza y se entregaron al sexo unas con otras. También los hombres, en vez de tener relaciones sexuales con mujeres, se encendieron en sus pasiones entre ellos mismos y cometieron actos vergonzosos, hombres con hombres. Y como consecuencia, recibieron en sus propios cuerpos el pago que bien se merecían. A tal grado llegaron al no querer ni siquiera tener en cuenta a Dios, que Él los abandonó para que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran concebir. Se entregaron a toda clase de injusticias e inmoralidades sexuales y de perversidad, avaricia y maldad. Están llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Hablan mal de los demás con mentiras. Son enemigos de Dios, insolentes, engreídos, vanidosos. Inventan nuevas formas de pecar y continuamente desobedecen a sus padres. Fingen que no entienden y quebrantan sus promesas. No tienen afecto por nadie, ni sienten compasión por los demás. Saben muy bien que el castigo que impone Dios por esos delitos es la muerte, y sin embargo continúan cometiéndolos y se deleitan cuando otras personas los practican. Me gustaría reflexionar sobre la ira de Dios en este contexto y contestar a 4 preguntas. La primera es, ¿por qué es que Dios se aira? ¿Qué derecho, qué fundamento, qué razón tiene Dios? ¿Puede Dios airarse? El hombre moderno lo que dice es que, nosotros hacemos lo que queremos, nosotros decidimos, nosotros estamos en el centro del mundo, somos los que decidimos, los que tenemos que ver qué es. Pues no, el Señor tiene un derecho, un fundamento, por lo cual es plenamente legítimo y coherente reaccionar con ira. En segundo lugar, ¿qué conducta del ser humano es esa que provoca la ira de Dios en este pasaje? En tercer lugar, ¿cómo es que interviene la ira de Dios? Y por último, ¿cómo resulta la conducta humana como fruto de la desviación humana y del castigo de Dios, de esa revelación de su ira? En primer lugar, ¿por qué Dios se aira? Por preguntarlo así, ¿tiene Dios derecho a airarse? Pues claro que sí. Aquí encontramos los primeros argumentos que una mente sin Dios rechaza, y es que exista un Dios personal. Las personas en el mundo pueden creer en las vibraciones de las piedras, pueden creer en los astros, la influencia de los astros, de la luna, pueden creer en leyendas, en mitos, pero cuando tú dices que hay un ser personal que tiene unos cánones, unas medidas de lo que es justo y lo que es injusto, a eso no. Eso no. Como el resto de cosas que Dios nos ha dado, tanto su palabra como su consejo, lo que vemos es que hemos de aceptarlo por la fe, aunque por otra parte
cuando la Escritura habla de justicia, es plenamente razonable. No es contrario a la razón, no es una fe ciega y tampoco es una justicia irrazonable. Es una justicia plenamente consistente con cómo Dios ha creado este mundo, pero es un Dios personal que a veces parece que hiere a las personas que desean ser sus propios dioses. En primer lugar, dice el apóstol Pablo que existe un conocimiento básico en la mente de todo ser humano. Pablo dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El uso de esta expresión de lo que de Dios se conoce nos da a entender que existe un conocimiento de Dios esencial o básico que no requiere de una revelación particular. No se trata de, dice la Escritura, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ahora, por otra parte, aunque no se requiere una intervención especial de Dios, no es que veamos una visión, pero nos muestra que Dios ha tenido una intención particular en darse a conocer al hombre. Lo que se conoce de Dios, se asume que se conoce algo de Dios. Dice, les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Y la expresión ahí en griego es que Dios lo manifestó dentro de ellos. Y lo veremos enseguida por qué. Un comentarista bíblico, de una forma interesante, dice que este conocer a Dios, aunque luego dice que es a través de la creación que su poder, su eterno poder y deidad se dan a conocer, pero hemos de entender que conocer a Dios no es como conocer un objeto, no es como ver este púlpito. Solo conocemos a Dios porque Él se ha dado a conocer. Él ha querido revelarse. Y Dios ha querido manifestar su persona, su existencia al ser humano. Dios se ha revelado de forma general y universal. ¿En qué medida? Lo hemos dicho, Pablo expresa, y además es un juego de palabras precioso, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación, a partir de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas que son hechas. Podríamos referir esos pasajes que conocemos todos, Salmos 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, la obra de sus manos. Dios ha dejado la naturaleza como una evidencia de su poder y su existencia. Pero este pasaje nos muestra algo más. Como hemos dicho antes, Dios no es un objeto que el hombre pueda percibir por sí mismo, sino es que, como dice desde el versículo 19, Dios lo ha manifestado. Dios se ha dado a conocer. Dios reveló en su interior una percepción interna de quién es Él. Algo que podemos ver en este versículo es que lo invisible se hace claramente visible y es entendido. Es curioso porque los animales pueden ver, pueden diferenciar, pero hay un sentimiento grabado en el corazón del hombre que cuando ve esta creación de forma natural, piensa que hay un Dios. Y eso es lo que Dios puso en el corazón del hombre. Y todo el paganismo, las religiones paganas, animistas, son distorsiones de esa realidad, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Como hemos dicho otras veces, si tú vas por la playa y ves un trozo de vidrio que está
todo pulido, dices, ah, mira, este vidrio ha estado en el mar y el salitre pues lo ha pulido y lo ha erosionado. Si sigues caminando por la playa y encuentras un reloj, dices, ah, mira, alguien ha perdido este reloj. Un reloj que alguien ha diseñado, que alguien ha fabricado, que alguien ha unido y alguien lo ha perdido aquí. De una forma natural, Dios nos ha creado de una manera que cuando vemos el universo no podemos hacer otra cosa que decir, ¡guau! Aquí ha habido un ser supremo, un ser supremo e inteligente que ha creado todo lo que está aquí. Y el ateísmo no es, sino como dice la Escritura, una ignorancia voluntaria de trabajar por intentar deshacer eso que Dios ha impreso en el corazón del hombre. Un principio de causalidad implementado en el entendimiento humano. ¿Qué contenido tiene esa revelación de Dios? Dos aspectos: su eterno poder y deidad. Cuando el hombre ve la naturaleza de forma natural, aquí hay un poder sobrenatural y eterno. Pero en segundo lugar, habla de la deidad. Como dirá luego en Romanos 2:14, Dios ha escrito en nuestras conciencias un discernimiento básico de lo que está bien y lo que está mal. Y eso hace que cuando veamos la naturaleza, no solamente veamos el poder de Dios, sino que instintivamente podemos entender que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es amor, que nos ha dado, como diría Hechos capítulo 14, nos ha dado las plantas, los frutos, ha llenado de alegría nuestros corazones, dice el apóstol Pablo. Dios se ha revelado. Dios se ha revelado. Entonces, a la pregunta de por qué Dios se aira, la respuesta es que Dios ha dado su conocimiento al corazón del hombre. De alguna manera, el hombre que Dios sabía que iba a escoger erróneamente cuando fue tentado por Satanás, Dios que conocía nuestra caída, el Señor ha querido dejar impreso en el corazón un vestigio, una muestra de su presencia para hacernos mirarle a Él. Pero ¿qué hace el corazón humano? En vez de reconocerlo, buscar a Dios o ni siquiera darle gracias, veremos ahora que escoge la impiedad y la injusticia. Se envanece en sus propios razonamientos y su corazón es entenebrecido. Pero Dios tiene plena razón y fundamento de mostrar su rechazo porque Él nos ha dado muestras de su persona en el corazón del hombre. Segundo, ¿qué conducta del ser humano provoca esa ira? Hay dos aspectos que el apóstol Pablo resalta y en este orden: la impiedad y la injusticia. Nuestra concepción de Dios y nuestra conducta. Esos dos aspectos se van a ir desarrollando en este pasaje. Ponen un orden en las dimensiones espirituales y físicas del pecado. Primero es necesario tener la constancia de Dios como creador, la obligación moral que el hombre tiene de respeto y obediencia. Pero además de su obligación moral, este pasaje dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia que detiene la verdad a través de la injusticia. Quizás buscando una ilustración para entenderlo, es como si en un hogar, imagínate que tú tienes una casa con 5 hijos y uno de ellos
es un hijo rebelde y dice, ¿por qué mis padres me han traído aquí? ¿Por qué mis padres son como son? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tiene una actitud. ¿Qué influencia tiene eso en la convivencia del hogar? Es un problema. Es algo que está en contra de lo que de forma natural unos padres buscan. Y es algo a lo cual los padres tendrían que hacer algo. En una manera parecida, el hombre que rechaza de forma natural por su pecado, rechaza esa revelación que Dios ha puesto en cada corazón, está frenando, reteniendo o está reprimiendo la verdad de Dios por su injusticia. Su respuesta inapropiada frena en el universo el propósito y la voluntad de Dios. Eso es que detienen la verdad con injusticia. Como dice un comentarista, el pecado del hombre paraliza la influencia de la verdad en el corazón del individuo y en la sociedad que no conoce a Dios. Los versículos del 21 al 23 explican cómo es que el hombre que rechaza ese conocimiento básico de Dios, cómo frena esa verdad. Pablo vuelve a repetir que habiendo conocido a Dios, y dice, ni siquiera dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se pusieron a pensar de sí mismos, a ver cómo daban explicación a su existencia. En lugar de genuinamente buscar a Dios, construyeron ficciones, quimeras, leyendas e ídolos. Me parece tan peculiar que en una época que nos ha tocado vivir, que me parece a mí que en nuestra geografía parece se rechaza cualquier idea cristiana como tradicional, como retrógrado, no sé qué, y sin embargo todo lo que es leyenda, todo lo que es mito, qué atracción que tiene entre la gente. No es otra cosa que quimeras. En vez de dar gracias, se envanecieron en sus razonamientos. Es interesante que en el Nuevo Testamento esa palabra razonamientos siempre está vinculada al entendimiento que se pone al servicio de un corazón contaminado por el pecado. Como dice un comentarista bíblico, el corazón, después de rechazar a Dios, se llena con inspiraciones de oscuridad. El versículo 22 continúa expresando el apóstol Pablo, pretendiendo ser sabios, pretendiendo buscar su propia inteligencia, rechazando a Dios, se hicieron insensatos. Tanto el corazón siendo oscurecido como ahora hacerse insensatos se expresan como acciones completadas. Existe un cambio total de disposición en el ser humano. Y lo que antes se expresaba como que se envanecieron en sus razonamientos, ahora se vuelve una locura. ¿Qué es sino una locura? El Olimpo de los dioses griegos, las batallas de dioses y titanes que luego absorbe el Imperio Romano. Como un comentarista dijo, el politeísmo, esa multitud de dioses, fuerzas y titanes, no es sino, comillas, una alucinación permanente, un delirio colectivo. Y podemos mirar, por ejemplo, Diana de los Efesios, el incidente de Hechos capítulo 19, gente chillando por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios, perdón. Así son las fabricaciones artificiales de leyendas e ídolos. Es curioso que aún en el Imperio Romano, filósofos como Juvenal, Luciano, Plutarco, Petronio, Séneca, proclamaban que, comillas,
no creían en la religión pagana oficial porque era una quimera. Aún el hombre puede mirar a ese politeísmo y decir, esto es una locura. Pero sin embargo, lo que es la masa general de la gente, pues esa es el estado espiritual. Dice la Escritura, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, aves, reptiles. La gloria se refiere al esplendor de las perfecciones de Dios. En su distorsión y rechazo de Dios, el hombre pretende encerrar o transformar esa gloria de Dios en semejanzas corruptibles y grotescas. Se repite lo mismo en el versículo 5, estableciendo que ¿cuál es la raíz de la distorsión o del desorden de la conducta? Su rechazo de Dios, la impiedad. La impiedad lleva a la injusticia. Por cierto, ¿qué es la impiedad? La impiedad es la falta de reconocer y dirigirse a Dios como lo que es. Es la negación de que exista un Dios majestuoso a quien debes adorar. Eso es la impiedad. Es un rechazo de la dignidad de Dios. Y ese rechazo de Dios nos lleva o lleva al hombre sin Dios a un desorden. Entonces llegamos a la tercera pregunta, ¿cómo entonces interviene la ira de Dios? En estos versículos se expresa con claridad que no solamente hablamos de que el hombre rechaza a Dios y de forma natural se degrada, sino que la ira de Dios 3 veces se expresa como que Dios los entregó a la inmundicia, a pasiones vergonzosas o a una mente que no discierne. Por una parte, el apóstol Pablo repite 3 veces, por lo cual, o por esto, o como ellos no quisieron a tener Dios en su noticia. O sea, Pablo expresa la coherencia de que Dios trata con su justicia la injusticia del hombre. Y el juicio y la ira de Dios es plenamente coherente. Dios, cuando dice que entrega, no habla de que Dios impulsa al mal, porque como dice la Escritura, Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, porque Dios es luz, Dios es puro. Pero sucede, como alguien ha dicho, como si estamos en un río de aguas bravas y Dios está reteniendo la barca para que no se la lleve la corriente. Y cuando dice Dios lo entregó, es como que Dios deja la barca ir. Tenemos ejemplos en la Escritura. Faraón 6 veces se nos expresa en la historia de Éxodo capítulos del 7 al 9. 6 veces dice que Faraón endureció su corazón. La 7ª dice Dios endureció su corazón. El Señor no impulsa al mal, pero si tú escoges el mal, es como que Dios dice, pues, lo deja. Un comentarista lo ha asemejado a cuando el padre, el hijo pródigo, le pide al padre, dame la herencia que me pertenece. Y el padre le da la herencia y lo despide. Entonces lo que estamos viendo es que la desviación, el desorden de la moral de la sociedad no solamente es una degeneración natural, sino que ellos han escogido eso. Pues si eso es lo que queréis, el Señor los ha entregado a eso.
como dice, a la inmundicia, a pasiones vergonzosas o una mente que no discierne. Dios los entrega a la inmundicia, esto es, que por sus propias pasiones los hombres, Dios, en vez de crear como hizo una conciencia que frena la conducta del hombre en un entorno más o menos educado, más o menos ordenado, cuando una persona persiste en rechazar a Dios, Dios interviene y dices, ¿eso es lo que tú quieres? Pues te entrego a ello, te dejo que vayas a ello. Y hay un toque que no solamente es natural, sino que Dios ha tenido su acto de dejarlos ir. A veces cuando oyes algunas cosas en la televisión dices, madre mía, esto es que ni es natural. Pero así es el hombre cuando es abandonado a su propio curso, a sus propias concupiscencias y, como dice aquí, sus propias pasiones. Pablo evoca constantemente la correspondencia de que el juicio de Dios tiene que ver con lo que el hombre ha escogido. Se intensifican las expresiones. La inmundicia en versículo 24 se convierte en hechos vergonzosos en el versículo 27. Lo que era antes deseos desordenados, versículo 24, versículo 27 es encenderse en su lascivia. ¿Cuál es la consecuencia? Versículos 28 en adelante y 29. Nuevamente el apóstol Pablo apunta, ¿cuál es el origen de todo ello? El rechazo de Dios, la impiedad. Por cuanto ellos no quisieron tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente que ya no puede discernir. Su conciencia, que fue puesta por Dios, ahora está cauterizada, está hecha como el tejido de cicatriz, cuando te haces una cicatriz que ya apenas sientes, pues así es su conciencia, por su elección, y Dios ha permitido que así sea. Y dice la Escritura, estando llenos. Y aquí tenemos una lista de cosas que el apóstol Pablo escribe, como tantas otras partes de la Escritura, donde el apóstol escribe según su corazón, donde no siempre vamos a encontrar un orden sistemático, sino que es lo que sale de su mente, de su corazón, que a veces una idea conduce a la otra, pero si pudiéramos pensar o analizar diferentes conceptos, en primer lugar tenemos 4 palabras que expresan la injusticia contra el bienestar y la propiedad del prójimo. Dice que están llenos, crecientes de injusticia, perversidad, mal instinto del corazón, malicia deliberada que se contenta en hacer el mal. De verdad me llama la atención la violencia del cine. Me llama la atención a veces hay algún día entre semana, no voy a decir cuál, a veces escucho la radio por la noche porque no duermo bien, creo que es normal de la edad. Y a veces hablan de películas y tengo que apagar la radio porque cada vez son más tortuosas, cada vez más violencia, cada vez es que si no hay violencia y sexo parece que nadie quiere ver esa película. Avaricia, pasión por el dinero que no tiene escrúpulos en aprovecharse de otros. Luego 5 palabras que hablan de aquellas injusticias con las que una persona hiere a su prójimo. Y aquí llenos de expresa ya no un proceso de crecimiento, sino que están llenos de envidia, asesinatos, contiendas, engaño, amargura. Después vienen 6 términos en los que el orgullo es el centro.
murmuradores, quien vierte veneno contra su prójimo susurrando al oído, detractores, aquellos con quienes literalmente, con sus palabras, ennegrecen públicamente la imagen de otros, odian a Dios, injuriosos, soberbios, se sienten superiores a los demás con arrogancia, altivos, quienes buscan traer admiración por pretender falsedades. Y finalmente 6 palabras que se refieren a la extinción de sentimientos naturales en la humanidad. Afecto natural, lealtad, ternura y misericordia se apagan. Y habla Pablo de inventores de males, personas que pasan el tiempo meditando sobre el mal que hacer a otros, desobedientes a los padres, sin entendimiento, quiere decir incapaces de dar oído a un consejo sabio, desleales, personas que sin escrúpulos violan los contratos que han hecho con otros, sin afecto natural o sin ternura, carentes del sentimiento natural de una madre hacia su hijo, o el pecado que supone abandonar a un hijo, o hijos que abandonan a sus padres, implacables, vinculado con la palabra anterior, de sin afecto natural, pero en vez de en un entorno familiar, inmisericordes con la sociedad en general. Claro, por una parte, encontramos en la sociedad que hay personas que no son creyentes y que todavía mantienen cierto orden, cierta educación. Todavía no se han degradado, ¿no? Pero lo mismo sucedía en tiempos de Pablo. Pablo en Romanos 2:14 habla de algunos que sin conocer la ley hacen la ley porque obedecen a sus conciencias. Pero Pablo lo que presenta aquí es la imagen de la sociedad en general que no ha conocido a Dios. Entonces, para terminar, en estos versículos el apóstol Pablo lo que establece es una orden de causa y efecto. Es interesante pensar de que el desorden, la injusticia, ¿de dónde viene? De haber rechazado a Dios, de rechazar la revelación básica, esencial, que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre, de un ser supremo, un ser que es Dios, que es perfecto, que es bueno, que es justo. Y eso desemboca en esa serie de desórdenes de conducta. De alguna manera, esto también tiene repercusiones para nosotros que somos creyentes o que conocemos de Dios. Yo pensaba en esto, podemos pensar en los esquimales, podemos pensar en las tribus, pero los que estamos sentados aquí hemos oído un montón acerca de Dios. Nosotros no tenemos un conocimiento tan escueto, tan básico, tan esencial. Nosotros sabemos mucho acerca de Dios. Puede, aún en nuestra sociedad, puede que distorsionado por una religión institucional, imperialista, distorsionada, pero aún así se conoce acerca de Jesucristo, que murió por nosotros, aunque no saben mucho qué significa eso. La Escritura dice: si en Sodoma se hubiera hecho estos milagros que han sido hechos en ti, esto es el Señor Jesús hablando en la región de Galilea y diciendo, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que Jesús hizo, habrían permanecido hasta el día de hoy. Aún el Señor dijo a sus discípulos: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En cuanto a dejarnos a nuestras elecciones,
Eso que vemos en el mundo en general, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas y que aunque ellos son totalmente responsables de sus elecciones, pero Dios en un sentido es como que dijo, mira, ¿esto es lo que quieres? Pues te dejo ir. ¿Obra así el Señor con los creyentes? Si el creyente se rebela. ¿Hay algún versículo que nos hace reflexionar o pensar? Cuando el Señor envió a su pueblo, la tierra de Israel, y no quisieron obedecer al Señor echando a los habitantes de la tierra, ¿sabéis lo que el Señor les dijo? Jueces 2, versículo 2 y 3. Dice que Dios los castigó porque les había dicho, no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y dice el Señor, por tanto yo también os digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Fijaos, a veces el Señor, aún a su pueblo, permite que si somos obstinados en una decisión que no es de su voluntad, dice, ¿eso es lo que tú quieres? Adelante. Y luego podemos sufrir. ¿A qué nos lleva esto? De verdad, lo que conozcas de Dios, atiéndelo. Como dice Hebreos 4 veces, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y eso también es para mí, por supuesto. Este pasaje de la ira de Dios refleja que Dios está activo en el mundo. Queda patente que no es posible ser neutral ante Dios. No podemos mantenernos al margen de Dios. Si respondemos a Él, pues respondemos a esa llamada de su palabra, de su espíritu. Pero si resistimos en nuestro corazón, nos hundimos en esa oscuridad, en esa lejanía de Dios. Finalmente, entendamos que este pasaje habla de la necesidad de la humanidad. Y ahí estábamos todos. Ese es nuestro origen, ese es nuestro punto de partida. Como dice Efesios capítulo 2, éramos también por naturaleza hijos de ira como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, por gracia sois salvos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que este mensaje nos mueva a compartir el Evangelio con otras personas, que puedan pasar de estar bajo la ira de Dios a estar en Cristo. Como dice también la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, Dios juzgando y castigando la desobediencia o el rechazo del hombre. Me gustaría dejaros con una imagen. En el mensaje hemos referido que la ira de Dios es como el padre del hijo pródigo, que cuando el hijo le pide la herencia, se la da y lo deja marchar. Pero ¿cómo está el padre? Cuando el hijo decide volver, dice que el padre, estando mirando desde lejos, cuando lo vio, corrió a él. Esa reacción de Dios, ese castigo por el pecado del hombre, lo que habla es de el amor de Dios que quiere llamarnos al arrepentimiento, que quiere salvarnos. Esa revelación que Dios ha puesto de forma natural en el corazón de todo ser humano no es otra cosa sino el amor de Dios intentando traernos de vuelta a Él. Y quiera el Señor ayudarnos a responder a lo que conocemos de Dios, a tener un corazón de piedad, y eso nos llevará a vivir una vida de justicia con su ayuda. Que el Señor nos ayude.